Hey, hola a todos y bienvenidos. Les voy a comentar un poco sobre este video. En el canal tenemos planeado hacer una serie de episodios dedicados exclusivamente a las consolas de videojuegos. Hablaremos de las más populares, algunos aspectos no muy conocidos y de hecho que saldrá por ahí una que otra rareza. Luego las veremos físicamente, cómo son por fuera y obviamente cómo son por dentro. O sea, veremos el corazón de cada máquina. En fin, no alarguemos más esto y comencemos. Para este primer video hemos elegido nada más y nada menos que Nintendo, específicamente la consola Famicom. Obviamente sabemos que hay mucho por contar, pero tocaremos lo más resaltante. Así que vamos primero con un poco de historia. El origen de los videojuegos se remonta a hace varias décadas en los años 50, pero no retrocederemos mucho ya que el punto de inflexión se da en los años 70, una década llena de cambios sociales y también tecnológicos que estuvo marcada por el boom del arcade. Algunos de ustedes habrán escuchado esto y otros no, pero básicamente las salas arcade reunían un grupo de máquinas con los juegos de moda. Era el punto de reunión favorito de los jóvenes de esa época. Estas maquinitas se jugaban usando monedas o fichas que se vendían en la misma sala. Realmente era un gran negocio. Muchas empresas de distintos países creaban los juegos para estas máquinas, tal es el caso del estadounidense Atari, quienes vieron un gran potencial en este mercado e intentaron llevar la experiencia de las salas de los videojuegos a los hogares norteamericanos. Para ello lanzaron una serie de consolas con juegos basados en el arcade que llamaron mucho la atención por ser los primeros videojuegos caseros. Como toda novedad, tuvieron mucho éxito al comienzo, pero esto duró pocos años ya que entraron muchos competidores y saturaron el mercado con productos de baja calidad y poca innovación. Mientras esto sucedía en Norteamérica, al otro lado del mundo, a ver, adivinen dónde, sí, en Japón. Las empresas japonesas empezaron a desarrollar un mercado local de videojuegos con productos novedosos y de muy buena calidad. Fue tanto el éxito en su propio mercado que decidieron cruzar sus fronteras y desembarcar nada más y nada menos que en Estados Unidos, el mercado más grande del mundo en ese entonces y bueno, también ahora. Una vez ahí no les tomó mucho tiempo para romper el mercado con la calidad de sus productos y marcar un antes y un después en las consolas de videojuegos. En el año de 1983, la empresa japonesa Nintendo lanzaría en su país la consola Family Computer, conocida simplemente como Famicom, una consola destinada a cambiar todo lo que se conocía en ese entonces como videojuegos. De la mano de Gunpei Yokoi y Masayuki Uemura, Nintendo pondría en el mercado japonés la Famicom, que en su lanzamiento no solo incluiría la consola, sino también 3 videojuegos provenientes del arcade como Donkey Kong, Donkey Kong Jr. y Popeye. Todo esto a un precio de venta de 14.800 yenes. La Famicom fue la primera consola de 8 bits de Nintendo. Tenía en su interior un procesador marca Ricoh de 8 bits basado en la tecnología MO6502 y funcionaba a una frecuencia de 1.79 MHz, ofreciendo una potencia y calidad superior a cualquier consola de los años 80. El modelo de negocio que Nintendo quería crear era el de ofrecer una consola a un bajo precio, donde los mayores ingresos se darían por la venta de los cartuchos de juegos. En este modelo, la empresa con base en Kioto tendría el control de cada juego, tanto en la creación como en la comercialización. La calidad de cada videojuego era una de las piedras angulares de Nintendo. Por ello tenían políticas duras con las empresas desarrolladoras y con las que adquirían las licencias para trabajar con ellos. Los cartuchos de juegos con el sello de calidad de Nintendo no eran baratos. Cada juego podía costar unos 6.500 yenes, que serían unos $60 actuales.
Algo que llama la atención es que en un inicio los cartuchos de 8 bits contaban con colores llamativos, con una presentación simple donde solo se veía el nombre del videojuego. Con el paso del tiempo y las mejoras en marketing, se lograron cartuchos con mayor arte y mucho más llamativos para los compradores de la época. La consola contó con un catálogo total de 1053 juegos, eso sin contar los juegos de dispositivos como la Family Disk System, de la cual hablaremos en un video posterior. Muchos de estos juegos son actualmente piezas de colección. No podemos dejar de mencionar las sagas icónicas de esta generación como Super Mario, creada por el gran Shigeru Miyamoto y que sin duda tendrá su propio video, así como las sagas de Legend of Zelda, Final Fantasy, Mother y muchos más. La estética de la consola fue creada por Masayuki Uemura, quien se encargó de darle un aspecto muy apreciado en el mercado japonés. Los mandos contaban con el Crosspad, que era usado en las Game & Watch de Nintendo. Una curiosidad de estos mandos es que en sus versiones iniciales tuvieron botones cuadrados, los cuales eran poco prácticos y se trababan, por lo que en revisiones posteriores desaparecieron y en su lugar se colocaron los clásicos botones redondos. La idea innovadora de los mandos fue tan genial que hasta la actualidad se tiene como referencia para cualquier consola. La Famicom era pequeña y con cables cortos, y esto se dio básicamente porque fue pensada para el mercado japonés. En muchas casas de Japón el espacio era reducido y las personas jugaban bastante cerca de su televisor, que en esos años era de tipo CRT, esos televisores grandes y pesados con pantalla de vidrio. Todos estos detalles fueron tomados en cuenta por Nintendo para optimizar el desarrollo de su consola. La Famicom tuvo muchos accesorios, desde mandos adicionales, lentes 3D, modems y mucho más, algunos propios de Nintendo y otros de compañía con licencia para fabricarlos como Hori. Cabe mencionar que Hori trabaja con Nintendo desde 1983, creando muchos accesorios para sus diferentes consolas hasta la actualidad. Uno de los periféricos más interesantes fue el robot de Famicom, el cual se interconectaba con las imágenes que se veían en un televisor CRT y desde ahí se podía controlarlo. Nintendo inició una revolución en el mundo de los 8 bits, enfocándose en la calidad e inventiva de sus productos con equipos de personas dedicadas a la innovación, creando nuevas tecnologías y formas de trabajo. Todo esto dio como resultado joyas tanto en periféricos como en juegos que marcaron historia. En definitiva, la Famicom y Nintendo marcaron un antes y un después en el mundo de los videojuegos, tanto por su nueva tecnología y calidad como por su manera de trabajo, algo muy valorado a nivel empresarial que fue imitado por muchas compañías y que en conjunto marcaron el camino para lo que hoy conocemos como el mundo gamer. Y conseguimos para este video una consola Family Computer. Como ya lo hemos mencionado, vamos a verla cómo es por fuera y también en el interior. De forma general podemos observar que es una consola sencilla y pequeña. En la parte delantera podemos ver el botón de encendido, la palanca de expulsión del cartucho, el botón de reset y, cómo no olvidar, en la parte inferior derecha el conector de 15 pines para los accesorios, para usar esa pistola con la que le disparas a los patos. Ahora veremos el control número 1. Podemos observar el Crosspad, al medio los botones Select y Start y al lado derecho los botones B y A. Comparado con los controles actuales, es un mando mucho más pequeño y liviano, pero a su vez muy robusto. No en vano ha pasado casi 40 años y sigue funcionando. El control número 2 presenta el mismo diseño y características, salvo porque no tiene los botones Select y Start, y por el contrario cuenta con un micrófono y un control de volumen. Esto se usaba en algunos juegos donde se podía gritar o soplar para realizar alguna acción. En la parte trasera de la consola encontramos el conector de energía para un adaptador DC, un switch de TV Game,
un switch de canal 1, canal 2 y un conector para la señal RF. Aquí debemos precisar que el conector RF se conectaba por medio de un adaptador a la salida de antena coaxial del televisor, transmitiendo por este medio la señal de audio y video. En este mismo adaptador se conectaba en paralelo la antena del televisor. Una vez realizadas estas conexiones, el switch TV Game se utilizaba para intercambiar entre la señal de la antena del televisor y la señal de la consola. Asimismo, el switch canal 1 canal 2 servía para elegir en cuál de los dos canales se vería la señal de la consola. Ahora veremos el interior de la consola y para ello utilizaremos un desarmador estrella o de cruz. A diferencia de otras consolas, la Famicom usaba tornillos simples, por lo que abrir el equipo era muy sencillo. En la parte inferior ubicamos los 6 tornillos que procederemos a retirar con cuidado. Acomodamos bien la consola en una superficie estable para que sea más sencillo desarmarla. Entonces, manos a la obra. Y listo. Lo primero que podemos notar son los cables de conexión de los mandos que van directamente a la placa por medio de unos conectores. Se puede apreciar dos tarjetas, una más pequeña y otra más grande, sujetas ambas por tornillos tipo estrella ubicados en los extremos. La tarjeta más pequeña contiene los conectores traseros de la consola y la electrónica para regular el voltaje que se recibe desde el adaptador. Desde la placa más grande sale el conector de 15 pines que sirve para los accesorios. Muy bien, ahora veamos la placa más grande y la más importante. Para ello retiraremos los 4 tornillos que la sujetan. Y esto, amigos, es el corazón de la Famicom, pura electrónica ochentera. Pero lo más importante se encuentra aquí, en estos dos microchips marca Ricoh. Uno es el CPU, el RP2A03, y el otro el RP2C02 para el procesamiento de gráficos, ambos de 8 bits. Cerca de ellos el switch de reset que encaja con el botón que se encuentra en la carcasa de la consola, y en la parte superior de la placa el conector de 60 pines para los cartuchos de juegos. En la carcasa podemos ver el switch de power, también los conectores de los mandos a la placa principal y el botón de reset, el mismo que encaja como se mencionó antes en el switch de la placa. Bien, en esta parte se aprecia el mecanismo de expulsión de cartuchos, el cual se acciona con una palanca desde la parte superior de la consola. Muy bien, ya hemos visto la consola por dentro, la volveremos a armar para que quede nuevamente operativa. Conectamos otra vez los mandos y ponemos los tornillos que sujetan la placa. Finalmente ponemos la carcasa inferior y atornillamos. Como ya les mencioné antes, solo son 6 tornillos simples tipo estrella.
Y listo, tenemos la consola nuevamente armada. También para este video conseguimos algunos cartuchos de juegos. En esta muestra resalta los distintos tipos de empaques que se usaban. Algunos eran de plástico y otros de cartón. Encontramos también diseños que podían estar de forma vertical u horizontal. Como lo hemos mencionado antes, los cartuchos inicialmente no tenían mucho arte en sus presentaciones, pero después cambiaron y lograron diseños muy llamativos. Bueno amigos, así como todo gran juego, este video llegó a su final. Gracias por estar ahí, esperamos sus comentarios abajo, no olviden suscribirse, darle me gusta y compartir el video con todos los amantes de lo retro. ¡Hasta pronto!